Buenos días a todas y todos. Eh, Quiero presentar nuevamente las conversaciones online que este año fuimos armando para poder compartir no solamente el tema del año, que trata de Eros y Tánatos, una polémica en psicoanálisis, sino además la situación del año, que fue el tema de la pandemia, y bueno, curiosamente el tema que habíamos pensado para el año se entrecruza bien con las problemáticas que estamos viviendo. Y en esta oportunidad queremos presentar a un viejo amigo, no por viejo, sino por amigo, eh, del Centro Oro, que es Leonardo Leibson, el doctor Leonardo Leibson, psicoanalista. Ya les digo cómo se llama la charla que hoy va a presentar Leo. Se llama Un cuerpo es hablado, notas entre lo vivo y lo inerte. Bueno, estamos esperando con mucho gusto tu charla, Leo, y desde ya contentísimos de que estés entre nosotros. Leo fue titular de la institución y ahora quedó como un amigo íntimo, así que bueno, muy contentos de contar con vos y te doy la palabra, Leo. Bueno, muchas gracias, Susana. Eh, bueno, realmente es un gusto estar nuevamente acá compartiendo el espacio del Centro Oro. Sí, yo también me acordaba de otras épocas cuando el Centro Oro era realmente, no era el Centro Oro y estaba en la calle Oro, ¿no? Sí. El Centro Médico Psicológico Buenos Aires se llamaba en esa época. Y, y pensaba en eso porque me acordaba, entre otras cosas, que la primera vez que yo escuché, ¿no?, a alguien hablando de lo psi, del psicoanálisis o algo así, fue la primera clase que dio Octavio Fernández Muján, el primer año de la escuela de posgrado del Centro Oro. Y que fue para mí una cosa tremendamente impactante porque cuando yo lo escuché hablar a Octavio dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? No sé si lo que decía Octavio, pero sí eso que estaba pasando ahí. Para mí tuvo la calidad de un acontecimiento. Y, y me acordaba además de eso, me acuerdo de eso, porque eh, si, si vamos a tomar la cuestión de la pandemia o esta situación que estamos viviendo y que yo prefiero decir que no sabemos muy bien de qué se trata. En realidad creo que no tenemos la menor idea de lo que estamos viviendo. Creo que estamos tan metidos adentro de esta olla que no sabemos qué es lo que realmente se está cocinando, ni siquiera podemos tener una idea más o menos clara de a dónde va, de dónde puede derivar esto, de qué va a pasar después, si hay, cómo es el después. Después va a haber, pero que no sabemos es cómo es. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de esta situación es cómo estamos todos metidos en la misma olla, ¿no? Cómo estamos todos implicados, ¿no? Cómo estamos todos participando de algo que nos toca por igual. Me acordé mucho de eso que Octavio siempre, supongo que seguirá sosteniéndolo, eso de algo que no es de nadie, pero es de todos. Que nos toca por igual, es una manera de decir, porque no es que nos toca por igual, ¿no? A cada uno le toca como le toca. No hay en ese sentido algo uniforme, ¿sí? Pero sí que estamos todos tocados por eso. Y yo no recuerdo una situación en la cual la cosa fuera colectivamente tan así
impactante, que estuviéramos todos tan igualmente tocados, no uniformemente, insisto, pero sí igualmente tocados por un evento, por un suceso, afectados por eso. Quizá ahora ya, como la situación tiende a naturalizarse como que uno se acostumbra a cualquier cosa, bueno, tendemos a creer que ya no es tan así, o que, bueno, le empezamos a buscar otras vueltas, o empiezan a aparecer otras vueltas, pero sigue siendo algo así. Por eso yo creo que hay algo que me gustaría ya estar, qué sé yo, de acá a 1 año, 2 años, 3, no sé, el tiempo que sea, como para ver realmente que uno pueda mirar para atrás y decir, mirá lo que estábamos, ¿no? Pero bueno, mientras estamos cocinándonos en esta olla, agradezco la ocasión de poder conversar acerca de esto. Y pensaba que también que cuando yo decidí el título, esto fue creo que en marzo o abril, fue hace un montón, y bueno, se me había ocurrido esto, ¿no? El cuerpo hablado entre lo vivo y lo inerte. Creo que tiene que ver con lo que decían, hablaban de esa polémica que creo que es muy vigente de Eros y Tánatos, ¿no? ¿Qué entendemos hoy por esas dos tendencias, por esos dos modos de la pulsión? Y a partir de eso, bueno, querría decir, bueno, proponer algunas cosas para ir charlando. Empezando por eso, que me parece que la experiencia humana del cuerpo es algo que está entre la vida y la muerte. Que el cuerpo en la experiencia humana no está ni del todo vivo ni del todo muerto. Hay algo mortificado, hay algo que nos diferencia esencialmente de los animales y de los otros seres vivientes, que Lacan ubica como esa mortificación de lo viviente que produce el lenguaje, que produce la cultura, pero que, en términos más de Lacan, diríamos que produce el lenguaje, eso de que la letra mata. Que yo creo que es algo que está también en Freud, que Freud ya registra, descubre que hay un cuerpo que no es el cuerpo animal, que tampoco es el cuerpo que la ciencia quisiera exponer como esa máquina homeostática, equilibrado, que tiende al equilibrio y que tiene sus mecanismos de autorregulación y que funciona de acuerdo a leyes y de acuerdo a mecanismos complejos, y que entonces, como cualquier otra máquina, puede alterarse en su funcionamiento o puede, bueno, y si se altera en su funcionamiento, habrá que ver cómo se la repara. Todo lo que es el pensamiento científico, médico, psiquiátrico también, por supuesto, hace a esta idea de una salud en términos de un equilibrio, de la restauración de un equilibrio, de la pérdida de un equilibrio y la restauración del equilibrio. Pero ese equilibrio... Empezá a comer, papi. Hola. Ese equilibrio no es un equilibrio simple, a partir de que, bueno, justamente encontramos eso en Freud, que Freud ya pesca que hay algo que queda profundamente alterado, en tanto los humanos tenemos eso que podemos llamar lo psíquico, ¿no? Y que además lo psíquico tampoco es simple porque está a su vez dividido, separado entre, bueno, en términos freudianos, lo consciente y lo inconsciente. Pero que en todo caso, toda esa otra maquinaria que podríamos decir es la maquinaria de la cultura, la maquinaria del lenguaje, la maquinaria de la civilización, altera el cuerpo.
altera el funcionamiento del cuerpo y hace que ese cuerpo ya no pueda ser más natural y que ese cuerpo ya no pueda ser más considerado algo puramente viviente. Cosa que además es curioso, porque ¿qué es lo viviente? No es tan obvio. Si bien, por supuesto, ese cuerpo está vivo, o sea, no es inerte, está tocado por algo de la muerte, pero no del todo. Y que esa mortificación, en rigor, lo que hace es complicar al cuerpo, complejizarlo, alterar su función y a la vez enriquecerlo en el sentido de que es un cuerpo que puede producir cosas inéditas, que puede producir cosas nuevas, que a diferencia de los animales que ya saben todo lo que van a hacer, en realidad no lo saben, pero lo tienen impreso, y ya tienen todos sus desarrollos y sus conductas y sus destinos, diríamos, ubicados y perfectamente diseñados. Bueno, para los humanos eso no funciona. Tenemos que cada cual encontrar el modo de hacernos un cuerpo y encontrar el modo de que ese cuerpo siga sosteniéndose en este mundo. Y eso no está dado. Y esa es como la aventura del cuerpo. A mí me gusta decirlo así. En tanto, hay algo que forma parte de un no destino previo y a la vez de eso que se arma y se desarma. Por eso yo había puesto que como los cuerpos que son hablados, o sea, que están tomados por el lenguaje, que están tocados por el lenguaje desde antes de nacer, esos cuerpos se construyen, se sostienen, se desarman y se vuelven a armar. Todo el tiempo. Que esta me parece es uno de los grandes descubrimientos del psicoanálisis. Hace poco alguien me preguntaba cuál era la diferencia entre el instinto y la pulsión. Y lo que se me ocurrió decirle era que el instinto sabe. El instinto es un saber, es un modo de saber, un saber que trasciende, por supuesto, a quien tiene el instinto, el animal que tiene ese instinto. Pero el instinto ya sabe y conduce de manera directa. La pulsión, en cambio, es algo que tiene que aprender. La pulsión es algo que tiene que ser descubierto, es algo que se va a ir dando, que se va a ir produciendo, que no está determinado de antemano de qué manera cada cual va a encontrar sus modos de satisfacción. Que eso es algo que debe ser construido para cada cual además, y que eso implica una historia, que eso implica marcas, que eso implica recorridos. Y que necesariamente se desarma y se vuelve a armar. Y esa es una característica de la experiencia humana del cuerpo, eso no le pasa a los animales. Que se desarma quiero decir que tenemos esa sensación de que el cuerpo lo tenemos y creemos que lo tenemos y estamos convencidos de que lo tenemos, y sin embargo, cada tanto algo se nos pierde. Algo se nos pierde del cuerpo y tenemos que volver a encontrarlo o tenemos que volver a hacerlo. Muchas veces nos damos cuenta de lo que se pierde y de lo que se vuelve a encontrar, o de cómo realmente estamos cambiando todo el tiempo, ¿en función de qué? En función de que estamos con otros, en función de que no hay cuerpo aislado, en función de que ese cuerpo se hace con otros cuerpos, se hace contra otros cuerpos, y que es en función de eso, decía, que se va armando, desarmando, construyendo, reconstruyendo. En tanto, esos otros cuerpos y esos otros sujetos ¿cómo decirlo?
nos plantean preguntas. En tanto estamos construidos a partir de las preguntas que los demás nos plantean. En tanto, sin esas preguntas no existiríamos. Todo esto puede tener además diversas derivas, esto que puede parecer muy general y que en definitiva lo es. Por eso también un cuerpo que es hablado también es un cuerpo que puede ser silenciado. También el otro día me preguntaba qué sería un cuerpo normal. En relación a la idea o el ideal de la salud, ¿no? Ese ideal que es tan pregnante en nuestra época y en nuestra cultura, y más en este momento, ¿no? Cómo conservar la salud, cómo no perder la salud, cómo reencontrar la salud si se la perdió. Eso que el otro día alguien llamaba la razón sanitaria. O sea, toda una lógica que está en función de esta idea o ideal de la salud. La salud decía como equilibrio, como armonía, como proporción. Siempre en general que se habla de la salud se piensa en esos términos, ¿no? Como algo que se va ensamblando, que se junta, que los pedazos de algo se armonizan. Y no solo en la medicina tradicional, es curioso, pero en todas las medicinas, o sea, no en la medicina, quiero decir, moderna, científica, en muchas medicinas tradicionales, en la enorme mayoría, por lo menos de las que yo conozco, siempre la idea de salud tiene que ver con la idea de proporción y de armonía. Ya sea del yin y el yang, ya sea de los elementos de la naturaleza, ya sea de las influencias de los astros, ya sea de las energías, no sé de qué. Pero siempre la idea es de que hay un estado de armonía, de equilibrio, de proporción, de compensación, y que esas cosas pueden ser más o menos dinámicas, pero siempre tienden a la unificación. Creo que es el psicoanálisis la única teoría en toda esta colección que viene como a querer arruinar la fiesta. Porque es el psicoanálisis quien plantea que, en rigor, tal armonía, proporción, encuentro, equilibrio, etcétera, no solo no se dan porque la vida es difícil, sino que no se dan porque no se pueden dar. Y que en rigor, la única idea de armonía, equilibrio, proporción y exactitud es la muerte. A mí me parece que la idea freudiana de la pulsión de muerte apunta a eso, a que el único lugar donde hay realmente una armonía lograda estemos vivos o tratamos de estar vivos, lo que hay es desequilibrio. Lo que hay es desencuentro, lo que hay es falla. Y que es gracias a esa falla que algo se puede mantener vivo. O sea que la vida, y por lo tanto algo de esto del orden de la salud, tiene que ver con lo que no se encuentra, con lo que falla, con lo que no acierta. Ahí vemos que entonces hay un desencuentro entre esa razón sanitaria o en lo que también yo llamo la medicalización de la vida cotidiana y la experiencia de cada cual. Ya no digo entre eso y el psicoanálisis, porque el problema no es entre la medicina y el psicoanálisis, el problema es entre la medicina y la experiencia cotidiana. Entre los ideales de la medicina, o los preconceptos de la medicina y de la razón médica, digo, y algo de la experiencia de todos los días. Entre esa razón sanitaria
que lleva a la medicalización y otro orden de razones, que son esas razones que la medicina no entiende, ¿no? Así como alguien decía que hay razones del corazón que la razón no entiende, podemos decir que hay razones que la medicina no entiende. Hay otras razones. Por eso pensaba, ¿qué es un cuerpo normal? ¿Qué sería un cuerpo normal? Hay un librito fantástico de Jean-Luc Nancy que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, que son de las mejores cosas que yo he leído acerca del cuerpo, y donde una de las cosas que dice es que no hay cuerpo normal, que todos los cuerpos son anormales, porque todos los cuerpos son diferentes. No hay un cuerpo modelo. Hay modelos, pero no hay un cuerpo modelo, no hay el cuerpo. Todos los cuerpos se caracterizan por ser diferentes. Y pensaba también que el cuerpo normal, en todo caso, se considera aquel cuerpo que no molesta. Y es como los chicos, ¿no? ¿Qué es un chico normal? ¿A qué se llama en general un chico normal? El chico que no molesta. El chico que no plantea preguntas, que no hace lío, que no tiene problemas, que no, ¿no? Como esas madres que dicen, mi hijo nunca me dio un problema. Y ahí uno dice, acá hay un problema, ¿no? Acá tenemos un problema. Y en general, mi hijo nunca me dio un problema hasta que a los 15 años se fue todo el demonio. Pero los niños que no dan problemas son normales. Bueno, el cuerpo que no trae problemas es normal, se lo llama normal. O sea, el cuerpo que pide nada más que lo imprescindible, el cuerpo que no duele, que no molesta, que no se hace presente. Que no se hace presente. El cuerpo no es normal, ni podría serlo. Y cuando aparece como muy normal, es un problema. Porque hay cuerpos que se presentan como normales. En la frase que se reduce en esa frase tan de época, tan de moda, que es, está todo bien. ¿No? Vean que nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Ese todo bien habla de una especie de normalidad, pero el problema es que hay gente que cree que está todo bien y que realmente está todo bien. No es ¿querés, está todo bien o querés que te cuente? No, hay gente que dice, no, está todo bien, porque es así. Y bueno, yo hago lo que hay que hacer y respondo lo que tengo que responder y cumplo con lo que tengo que cumplir y está todo bien. O sea que, curiosamente, parecería que sí hay cuerpos o situaciones que son perfectas o que son correctas o normales. Ahora bien, ¿cuáles esas razones que la razón sanitaria no entiende? Esas otras razones. A mí me gusta citar un texto que en realidad no es un texto, es una conferencia que dio Lacan en 1966, que sale publicada con el título Psicoanálisis y Medicina, porque me parece que ahí hay un par de cuestiones claves para pensar el cuerpo en la época y el cuerpo en relación a este modelo médico hegemónico en el que estamos sumergidos y que en esta época, además, en esta época pandémica y de pandemonio, más todavía. Ojo, con una aclaración, ningún problema con la medicina. O sea, no es que estemos en contra de la medicina, ni que nos parezca mal, ni que haya que hacer cosas en contra de. No, no me parece que se trate de eso, de ninguna manera. No se trata de estar en contra ni de los médicos, ni de la medicina, ni de las prácticas médicas, sino de poder encontrar ese lugar. Por eso Lacan dice en esa conferencia que él es un defensor de los médicos. Es el misionero de los médicos, que el psicoanalista está en el lugar del misionero de los médicos y que en rigor el psicoanálisis puede tener un lugar
marginal con respecto a la medicina o incluso extraterritorial, pero que eso él no está tan de acuerdo, ¿no? Es interesante cómo se ubica Lacan en esa conferencia, hablándole además a un público de médicos. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que si existe el psicoanálisis en la cultura, eso da la posibilidad de que algo que quedó perdido con la evolución de la medicina moderna, de la medicina científica efectivamente, con el avance de la tecnología médica, no solo de la ciencia, sino especialmente de la tecnología médica, y donde el cuerpo se convierte en una cosa, y el sujeto queda reducido también a una cosa. Y digo, cualquiera que por suerte o por desgracia haya tenido que ser sometido, haya tenido que someterse, porque realmente es un acto de sometimiento, a algún tipo de práctica médica más o menos invasiva o intensiva, sabe perfectamente cómo es eso de lo que implica estar internado, por ejemplo, ¿no? El despojamiento que implica para cualquiera el hecho de estar internado, aunque sea por 24 horas. ¿No? Como uno es despojado de su ropa, de sus documentos, de su celular, a veces el celular no, por eso se lo dejan a uno, porque ya es un aparatito más, pero y cómo uno es despojado de su voluntad, para decirlo así muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo es la situación cuando algo del poder médico, del modelo médico, nos toma? Insisto, eso no quiere decir que la medicina sea algo malo, ni dañino. Yo estoy muy agradecido a la medicina y creo que todos podemos estarlo y debemos estarlo, y más en estos tiempos. Pero el asunto es si eso es todo o hay algo más para decir. Si eso es todo o hay algo más para hacerle lugar o hay algo más para escuchar. Que es lo que me parece que en estos tiempos, hasta donde yo puedo ver, que insisto, no es mucho, pero hay algo que está difícilmente ubicable y que está muy dejado de lado y que no es fácil de ubicar además en una situación tan catastrófica como esta que estamos viviendo. Por ahí es algo que recién va a poder ser retomado a posteriori, pero algo podemos ir haciendo mientras tanto, que son este otro orden de razones. Este orden de razones que hace que el cuerpo tenga que ver con dos dimensiones, o con tres dimensiones, dice Lacan en esa conferencia. La medicina las desconoce, las deja de lado, las ignora. Así como Freud descubre un cuerpo en 1894, Freud descubre un cuerpo que actúa como si la anatomía no existiese. También encontramos que la anatomía, o sea, la medicina, la ciencia médica, desconoce ese cuerpo que Freud descubre. ¿Y qué cuerpo es ese? Es un cuerpo que está tomado por el lenguaje, o sea, un cuerpo que es hablado, pero que es hablado donde eso que se habla del cuerpo no es, no se entiende, o no tiene por qué entenderse. Lacan dice que la medicina desconoce, él lo plantea en esos términos, pero creo que se puede ampliar la idea, que la medicina desconoce la estructura de la demanda. O sea, desconoce que cuando alguien viene a decir estoy enfermo, no necesariamente eso quiere decir que se quiere curar. No necesariamente eso quiere decir que quiere hacer algo con su enfermedad. Que muchas veces, como dice Lacan ahí, lo que pide es que lo reconozcan como enfermo. Pero para la medicina, si alguien dice estoy enfermo o se detecta la enfermedad en alguien, eso debe ser curado.
Lo cual no es que esté mal, insisto, está muy bien, sigue los principios hipocráticos más básicos. Pero en ese usted se tiene que curar, el usted no está muy considerado. ¿Quién es usted? ¿Sí? Porque ahí está otro principio básico hipocrático que queda dejado de lado por más que se lo repita, y es ese principio que ya lo sabía Hipócrates, que no hay enfermedades sino enfermos. Que no hay enfermedades sino enfermos. Principio que los psicoanalistas también a veces solemos olvidar. O sea, que no hay estructuras clínicas o diagnósticos o DSM, sino un sujeto que se va construyendo en relación a su padecimiento. Un sujeto que aparece en función y en relación y a partir de y a propósito de ese padecimiento que viene a contarnos. Y que viene a contar además de una manera confusa, de una manera que no se entiende, de una manera que está tomada por el equívoco y por el malentendido, de una manera que no es lineal, no es simplemente enfermedad, diagnóstico, tratamiento, que es el algoritmo, digamos, médico, sino que es enfermedad, pregunta, y de la pregunta esa no se sabe qué sigue. Enfermedad, malentendido. Que el lenguaje, y me parece que esto también tiene que ver con la cuestión entre eros y tánatos, que el lenguaje no solo sirve para comunicar, que el lenguaje no es una estructura o un aparato de comunicación, sino que el lenguaje sirve para equivocarse, sirve para desentenderse o no entenderse o mal entenderse, que el lenguaje sirve para decir lo que no se puede decir, que el lenguaje sirve para evocar, que el lenguaje sirve para engañar, que el lenguaje sirve para hacer ficciones, para hacer poesía. O sea que el lenguaje no es simplemente un aparato de comunicación donde lo que se dice es, o donde habría que encontrar un modo de decir que sea lo más cercano posible a lo que es, sino que el lenguaje es eso que muchas veces vale por lo que no se entiende, o vale por lo que no dice. Y ese lenguaje es el que marca el cuerpo. Porque ese lenguaje es también el lenguaje del amor. Es el lenguaje que puede decir las cosas más increíbles, ¿no? Y que en realidad no importa tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Y que ese lenguaje, el del amor, el del deseo, el del goce, es el lenguaje que toca el cuerpo y que lo va construyendo a medida que lo toca. Porque la experiencia humana, cosa que no pasa con los animales, implica que al cuerpo humano no le alcanza con suplir sus necesidades básicas. Por supuesto que esas necesidades básicas deben ser suplidas, deben ser satisfechas, pero parecería que en la experiencia humana cumplir o satisfacer las necesidades básicas, me refiero a alimentación, temperatura, higiene, medicamentos en caso de ser necesario, etc. Eso no es suficiente. Que si el cuerpo humano no está tomado en las redes de algo que además de cuidarlo, alimentarlo, abrigarlo, limpiarlo, etc., si además de eso ese cuerpo no entra en algo del orden del amor y del deseo, ese cuerpo deja de funcionar. Así de simple y así de tremendo. Que si ese cuerpo no es llamado, no es interrogado, no es demandado, no es deseado, ese cuerpo no funciona. No funciona en el sentido más orgánico del término. No funciona, no como cuerpo en relación al erotismo, no funciona como cuerpo orgánico. Y ahí tenemos entonces un punto de cruce
entre eso que es del orden del lenguaje y eso que tiene que ver con lo más somático que podamos pensar, con lo más orgánico y puramente viviente que podamos pensar. Parecería que lo viviente en la experiencia humana requiere necesariamente, no es un adicional, requiere necesariamente de la palabra de amor. Digo palabra de amor en un sentido muy amplio. De que eso sea alguien para alguien, algo para alguien. De que eso represente algo para alguien, que no sea simplemente ese objeto. Esto que decía antes de cómo quedan los cuerpos en los dispositivos médicos tiene que ver con eso. Porque sabemos que el hospitalismo le pasa a los bebés pequeñitos y recién nacidos cuando no son requeridos o reclamados o tomados en las redes del deseo de alguien. Pero el hospitalismo le puede pasar a cualquiera, en cualquier circunstancia. Y en estas épocas de terapia intensiva y de cuidados médicos especiales y de, bueno, toda una serie de tecnologías médicas, ojo, insisto, impresionantes, necesarias, maravillosas y que hay que defender, sostener y alimentar. O sea, hay que requerir y reclamar, ¿no? Y tienen que estar, y hay que además reconocer y aplaudir, y no solo aplaudir, hay que pagarles a todos los profesionales de la salud que se están realmente deslomando para que eso siga funcionando. Y vaya también el reconocimiento, que nuevamente no es aplaudirlos, no son necesita que su laburo sea reconocido y recompensado. Pero digo, todo eso funciona y existe y es necesario, pero sabemos, y cada vez más, que eso puede ser también deteriorante para un sujeto si no es tomado y acompañado por esta otra dimensión, que tiene que ver con algo del orden de la palabra. Y en este momento, además, eso lamentablemente es un problema enorme, porque esta cuestión de que los pacientes, sobre todo los más graves, queden aislados, y aislados completamente, y que los familiares queden aislados de sus parientes enfermos, y que muchas veces esos parientes, bueno, no salen, no pueden seguir adelante y se mueren en el camino, y que no hubo algo del orden de la despedida, y a veces el cuerpo tampoco aparece, ¿no? O el cuerpo, como es algo que está infectado, es un cuerpo peligroso, es un cuerpo que no debe ser ni tocado y a veces ni siquiera mirado, ni de lejos, ¿no? El otro día una colega brasilera que se llama Ana Laura Prates dijo una frase que a mí me impactó y dice, esta es una época de los nuevos desaparecidos, porque efectivamente se produce con estas situaciones algo muy parecido a lo que ocurrió en la época de la dictadura cívico-militar con los desaparecidos. O sea, gente que de repente no estaba más. Está bien, se sabía que los habían ido a buscar, o a veces ni eso, pero se sabía que los habían llevado, que los habían secuestrado, que o alguien los había visto en tal lado, pero esos cuerpos que no aparecieron, y todavía hay muchos casos donde los cuerpos no han aparecido, o donde no se supo a ciencia cierta qué pasó, por más que se pueda suponer que no están vivos, o que, bueno, pero, y que no haya restos, que no haya restos para duelar. Hay algo de eso que se repite siniestramente en este momento. Y efectivamente, y además, lamentablemente me tocó vivir una experiencia relativamente cercana. Hay algo de esto que deja, ¿no? Nos deja, como en aquellos tiempos, nos deja en un estado de doble incertidumbre, de triple incertidumbre, donde, bueno, ¿cómo hacemos con ese que ya no está? ¿Qué hacemos con ese que ya no está? Y eso también nos da la pauta de que el cuerpo en la experiencia humana
no es una máquina. Porque la máquina que deja de funcionar se tira. En cambio, los humanos tenemos eso que llamamos rituales funerarios, rituales fúnebres. Y nos pasa eso de que tenemos que hacer el duelo, como se dice, ¿no? Hay que hacer el duelo. Y el duelo no es algo que se haga de por sí, no va de suyo que se haga un duelo cuando algo no está más. Se requieren ciertas condiciones para que ese duelo pueda ser hecho. Que el cadáver no es la carroña, ¿sí? Que el tratamiento que se le da a los cuerpos que los ha abandonado la vida, no es, hay que darles un tratamiento, hay que hacer algo con eso que llaman los restos mortales de alguien. Eso también en este momento está, bueno, complicadamente obturado, complicadamente obstruido, no por culpa de nadie, y acá es otro punto, porque rápidamente decimos, bueno, esto es culpa de, ¿sí? Es culpa de los chinos, es culpa de Trump, es culpa de, no sé, del gobierno, es culpa de la oposición al gobierno, es culpa de la sinarquía internacional, o andás a ver de Bill Gates. Bueno, siempre vamos a querer encontrar un culpable, cuando en rigor no hay ningún culpable. Digo, más allá de los buenos o malos manejos que hayan podido hacer tales o cuales sujetos o personas o jerarcas, y que podamos estar de acuerdo, cuando queremos decir esto es culpa de quién. Me parece que si hay algo de lo real que opera en todo esto, está ahí, ¿no? Que cuando que le queremos echar la culpa a algo o a alguien, no hay. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Sí? ¿A los neozelandeses, a los suecos, a los chinos, a los científicos de un laboratorio recóndito en no sé dónde, al presidente de la nación, a la oposición? No, no podemos echar, de eso no le podemos echar la culpa a nadie. Es algo que se nos impuso, se nos impone. Por eso digo también que me parece que no sabemos bien de qué se trata exactamente todo esto. Y la otra dimensión del cuerpo que está en relación a esto de que decía de las marcas del lenguaje, de un cuerpo que tiene que estar tomado en un discurso o en un decir que no es solamente el decir comunicativo, significativo, que hace sentido, etcétera, sino ese otro modo de decir que justamente es el que hace que nos equivoquemos, que perdamos el sentido, que podamos fallar en lo que queremos decir. Además de eso, hay otra dimensión del cuerpo que tiene profundamente que ver con esta, y es que el cuerpo justamente, además de ser esa máquina homeostática, perfecta o perfectible o reparable o no reparable, es un cuerpo que goza, es un cuerpo que encuentra o no sus modos de satisfacción. Y que justamente por lo que decía antes, que no hay instinto, que el instinto está perdido por esa maldita costumbre de que tenemos los humanos de hablar, si no fuera por eso, no tendríamos ningún problema. Pero como no podemos evitarlo, porque somos unos caprichosos, como tenemos esa maldita costumbre de hablar, el instinto está perdido. Y por lo tanto, lo que hay es eso que Freud llamó la pulsión. Y esa pulsión, como decía antes, no sabe, tiene que aprender. Tiene que aprender en el sentido de que tiene que encontrar sus vías de satisfacción y su objeto de satisfacción, que no está predeterminado. Un descubrimiento freudiano impresionante. Decir que en la experiencia humana el objeto de satisfacción de la pulsión no está predeterminado, que es algo que debe ser encontrado, y no solo que hay que encontrarlo, sino que hay que encontrarlo para poder perderlo, para poder volver a encontrarlo. Que se juega en esta oscilación entre lo que se encuentra y lo que se pierde, o entre lo que se pierde de lo que se encuentra y lo que se encuentra de lo que se perdió, o en lo que se reencuentra o se redescubre, en todos esos juegos que hacen que vivir sea tan
divertidamente complicado. Ese cuerpo, entonces, dice Lacan, es un cuerpo hecho para gozar. No solo para el placer, no solo para el gusto, sino para esa dimensión tan curiosa, que también es propiamente humana, que es eso que en términos lacanianos llamamos goce, que Freud ubicó como algo que está más allá del principio del placer, como algo que no reconoce el límite del principio del placer, como algo que se extiende, se expande, salta el principio del placer, que no le alcanza justamente con eso que es la armonía, el equilibrio, la proporción, la justa medida, el justo medio, todas esas tonterías que están a la orden del día desde hace por lo menos 2500 años, porque esto no lo inventamos en el siglo XX, ¿no? Esto se inventó ni en el XXI. Los estoicos hablaban de eso, los epicúreos hablaban de eso, el taoísmo habla de eso. O sea, son cosas que se vienen hablando desde hace mucho tiempo. Freud vino a arruinar el estofado para tanta gente en ese sentido. Por eso creo que es una de las razones por las que el psicoanálisis sigue siendo tan resistido y lo seguirá siendo. Porque hay algo de esa idea del equilibrio, la armonía, la felicidad, etcétera, que que se presenta no como algo difícil o como algo no sé qué, sino como algo imposible. Y que hay cierto malestar producto de eso, inevitable. Y que en todo caso, lo que el psicoanálisis propone es que, bueno, veamos qué podemos hacer con ese malestar, porque eso es la otra cuestión. No es que ese malestar, entonces ya estamos condenados al malestar. Estamos condenados al malestar, pero ese malestar puede ser de muchas maneras. Y el psicoanálisis, entonces, no solo viene a arruinar una serie de idealizaciones de la historia de la humanidad, sino que viene a proponer un método terapéutico. Porque yo me acuerdo el otro día también, una conversación que tuve alguna vez con Octavio hace 1000 años, a solas, una charla a solas. Por supuesto, yo en ese momento era mucho más joven e inexperto que ahora solamente soy inexperto, pero en esa época además de inexperto era joven y entonces más fogoso y no sé, y le discutía cosas a Octavio, qué sé yo, pero esto que vos decís, ¿no? Porque Lacan dice, porque Freud dice. Entonces, Octavio en un momento me dijo, creo que esto no lo conté nunca en público, que Octavio una vez me dijo, pero mira, yo curo, y yo sé por qué curo. Ahí me dejó mudo eso que me dijo. Y además me pareció aberrante lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo iba a decir que él curaba? Me pareció como pretencioso en mi inexperiencia juvenil. Hoy, hace un tiempo, me parece que es de una humildad enorme poder decir yo curo. Porque no es, bien, sí, puede tomarse en sentido así, medio de que, no sé, como yo soy poderoso, pero no me lo decía en ese sentido. Me parece que el psicoanálisis, y no creo que no hay que tener vergüenza de decirlo, el psicoanálisis cura. Claro, no cura del mismo modo que la medicina, no cura del mismo modo que la psiquiatría, porque tiene otra idea, otra noción de lo que es la cura. Pero esa idea, mejor dicho, no tanto otra idea, otro método en relación a qué es la cura, o por dónde la cura puede aparecer. Y en ese sentido, podemos decir que el psicoanálisis cura. ¿De qué?
no del malestar, no de la inadecuación, no de la pulsión, no nos va a curar de esas cosas, no del goce, cura, podríamos decir, de la miseria corriente, de la miseria neurótica, como decía Freud. Freud dice por ahí que el psicoanálisis permite pasar de la miseria neurótica al infortunio corriente. No podría decir que amargo. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, eso es enorme. Pasar de la miseria, dejar la miseria neurótica o psicótica, podríamos plantear también, a un infortunio corriente. Infortunio corriente quiere decir esto, que no hay la felicidad, porque eso forma parte de la miseria neurótica. Los ideales de la felicidad, la salud, la armonía, el poder, el empoderamiento, qué sé yo, todas esas cuestiones que son realmente difíciles, sintomáticas, y que el infortunio corriente quiere decir, bueno, ¿qué haces con todo eso? ¿Cómo se vive en este mundo con todo eso? La miseria neurótica o psicótica es no saber qué hacer con todo eso o encontrar una solución excesivamente, vamos a decirlo así, costosa, excesivamente padeciente. Y Freud inventa este método para curarse de eso. Insisto, no para curarse del infortunio corriente, pero sí para curarse de la miseria, de lo miserable que podemos volvernos en nuestros síntomas neuróticos o psicóticos. ¿Y cómo es? ¿Qué inventa Freud? Algo tan simple que parece increíble que a nadie se le haya ocurrido antes, que es escuchar al otro. Que es decir, los síntomas no son anomalías, son problemas. El síntoma no es una máquina que funciona mal, es una pregunta. O es una situación problemática que el sujeto no puede resolver, o es un conflicto que no encuentra cómo resolverlo más que por esa vía del síntoma. Entonces, el síntoma no lo tenemos que sacar, no lo tenemos que extirpar, no lo tenemos que matar, porque si matamos el síntoma, matamos al sujeto. O, en esa intuición freudiana tan interesante, matamos el síntoma, va a aparecer un síntoma mucho peor, que es lo que la experiencia nos muestra. O el sujeto se convierte en una especie de idiota, ¿sí? Que es lo que también a veces vemos con la influencia de algunas técnicas pseudoterapéuticas. Entonces, ¿qué hace Freud? Inventa un método que dice, bueno, usted venga y hable, pero venga y hable con una condición, de que usted tiene que venir y hablar sin pensar lo que va a decir, y diciendo todo lo que se le ocurra. Es tan simple y a la vez tan loco ese dispositivo. Yo no puedo terminar de creerlo eso. Porque a nadie se le ocurrió antes. O sí, por ahí sí, pero rápidamente se derivó en otras cosas, ¿no? Siempre terminó teniendo algún tono o moralista o reparatorio o educativo. O sea, la confesión, por eso el psicoanálisis no es la confesión, a pesar de que Foucault crea decir eso. No tiene nada que ver con la práctica de la confesión, porque no es usted venga y confiese, porque no se trata de tratar a ningún delincuente ni a ningún pecador, justamente. No, usted venga y hable de lo que le pasa, de lo que se le pasa. Y del otro lado, no solo está ese método de decirle al otro que hable, sino que el que escucha tiene que escuchar de una manera determinada. Y el que escucha, escucha de una manera que yo me gustaría decirlo así, desatenta e interesada. Porque la escucha analítica, que no es una cualquier escucha, no es la escucha del amigo, aunque se pueda parecer muchas veces a la escucha del amigo, no es la escucha del pariente, no es la escucha del médico, aunque se pueda parecer, insisto, pero hay algo en la escucha analítica que es desatenta, porque el analista no está prestando atención a lo que le dicen. Justamente Freud dice, la atención flota. Es curioso.
¿no? La atención tiene que estar ahí, o equitativamente distribuida en realidad, sería una traducción más correcta. No hay que fijarse en nada, ¿sí? Dice Freud, lo cual es extremadamente difícil, lo sabemos muy bien. Pero a la vez es una escucha interesada. ¿Sí? ¿Interesada en qué? ¿En qué sentido? En que lo que se dice ahí nos toca, ¿sí? A los analistas, ¿sí? Que el analista no es ajeno a eso que allí se dice, sino que el analista está tomado en eso que el paciente dice y que implica un interés, ¿sí? Pero un interés también en el sentido más pasivo del término, ¿sí? Algo nos interesa, como se dice, una bala interesó al cuerpo, ¿sí? Como algo que nos atraviesa, que nos toca, que nos involucra, ¿sí? Y eso, Freud se le ocurrió en un momento llamarlo transferencia, ¿sí? O sea que el analista está implicado en la transferencia. Y que en esa implicación lo que se puede hacer lugar es condición necesaria, pero no es suficiente, porque no va de suyo también, se le puede hacer lugar a esa economía libidinal. Porque yo creo que si esta pandemia trae problemas económicos a nivel de lo que es habitualmente llamada la economía, también hay un problema a nivel de lo que es la economía libidinal. Y que tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Con el encierro, ¿no? Ahí no es lo mismo el distanciamiento, el aislamiento, el encierro, pero a la postre se le parecen, con el encierro, con el aislamiento, con el no encuentro de los cuerpos, con la no posibilidad de movimiento de los cuerpos, ¿sí? Del no desplazamiento de los cuerpos, esto de que no se pueda viajar, por ejemplo, que no se pueda viajar ni siquiera de acá, o que se puede, pero es todo un lío ir de acá a La Plata, de Buenos Aires a La Plata, o sea que, ya no digo tomarse un avión e irse a Costa Rica, no, es que la cosa del desplazamiento esté tan impedida. Y yo creo que hay otra cosa más, y es que no hay espectáculos en vivo, ¿sí? Porque no me vengan a decir que el streaming es lo mismo que el vivo, ¿sí? Está buenísimo, pero no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo ver o escuchar música a través de una pantalla, por más que le están haciendo en ese mismo momento, o ver una obra de teatro a través de la pantalla, por más que le estén haciendo en ese mismo momento, que estar ahí, en copresencia con los que están haciendo esa obra de teatro o esa música. No es lo mismo. No es que sea necesariamente mejor. Por ahí es buenísimo también y uno va al cine y se emociona. O sea, no hace falta que el cuerpo del otro esté presente para que uno se emocione. Pero no es lo mismo el teatro que el cine. Y el teatro puede ser un plomo, ¿eh? Y el teatro puede no pasar nada. O sea, la copresencia de los cuerpos no garantiza absolutamente nada, ni a nivel del teatro ni a nivel de la música. Sin embargo, que eso esté impedido, que eso esté vedado, tanto para los espectadores como para los músicos y los artistas, eso me parece que no deja de tener consecuencias, no deja de tener sus efectos. Y para terminar, para abrir a la charla, esto que había mencionado hace un rato, estar privado de los rituales comunitarios, particularmente de los duelos y de las celebraciones. O sea, el cumpleaños puede ser muy simpático, pero no es lo mismo que nos juntamos, charlamos, tomamos, brindamos, nos abrazamos, o nos peleamos, ¿sí? Porque a veces nos juntamos y nos peleamos, ¿no? No siempre que la gente se junta y es feliz, o nos juntamos y nos aburrimos, pero no es lo mismo que aburrirse por Zoom. Me parece que esta privación de los rituales comunitarios, nuevamente de esta cosa de lo participativo, esto como le gusta decir a Octavio, que no es de nadie y es de todos, donde hay algo del círculo, de la ronda,
del compartir. Me parece que eso también es una característica de estos tiempos, y no es que el psicoanálisis va a poder suplir estas cosas, porque por supuesto que no, pero sí que el psicoanálisis, nuestra práctica psicoanalítica, puede al menos mantener ese margen donde estas otras formas del lenguaje y estas otras formas del cuerpo, que no son las que entran en la ciencia o en la comunicación, puedan seguir teniendo lugar. Y la experiencia nos muestra que aunque la práctica se haga a través de videollamadas o por teléfono o por Zoom o por como sea, algo sigue ocurriendo. Me parece importante que también podamos descubrir eso. Yo que siempre fui bastante enemigo de estas prácticas, realmente estoy sorprendido. Cómo hay cosas que pasan, y cosas importantes que pasan. Que no es simplemente una curita o un analgésico para el dolor, no, que hay cosas que realmente pasan a través de lo que la palabra lleva, y que no es obviamente solo el sentido, y que hay algo del cuerpo que no está solamente en la copresencia de los cuerpos. Bueno, por ahora eso. Bueno, además de que abrimos a las preguntas, yo voy introduciendo lo que está sucediendo además en los comentarios en vivo desde Facebook, que así se los traslado a Leonardo. Agradecemos muchísimo que hay gente que está saludando desde Canarias: Fátima Perestelo, Graciela Peralta desde México, Noé Pecu desde Uruguay, y bueno, Lili Ivankovitzer, que vos la conocés, Leonardo, también está diciendo que no es lo mismo estas charlas que las que teníamos en presencia en el centro, ¿no? Eso es cierto. Hay una colega, Paula, que dice: no es culpa de nadie, pero podrían pensarse protocolos de acompañamientos, y ella se pregunta, a raíz de lo que comentaba respecto del hospitalismo, si podría pensarse que el hecho de estar aislados en terapia intensiva aumente la probabilidad de no recuperarse del COVID. La verdad que es pensable, no lo sé. También me parece que hay muchos factores, y que también hay gente que está en terapia y se recupera. O sea, podría pensarse que el hecho de estar aislados en terapia intensiva aumente la probabilidad de no recuperarse. Se me mezclaron las voces. Me parece que es tan riesgoso desconocer la dimensión subjetiva y gozante como ponerla como factor principal. Me parece que hay muchos factores, tanto para que, o sea, uno podría decir, bueno, ¿por qué de cada 10 personas que entran en contacto con el virus se enferman 3? Y de los 7 restantes, algunos son asintomáticos y otros tienen formas tan leves que pasan casi como si no los hubieran tenido. Y 3 se enferman, y de esos 3, por ahí uno o medio se enferma muy gravemente. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? El virus es el mismo, se supone. Está bien, hay muchos factores predisponentes, factores agravantes, pacientes de riesgo, etcétera, etcétera. Entre esos factores no podemos considerar, como lo consideran muy claramente las neurociencias, porque las neurociencias la tienen clarísima esta, que hay ciertas cuestiones de lo que llamamos lo emocional, que influyen en cómo funciona el sistema inmunológico, cómo funciona el sistema endocrino, cómo funciona una serie de cuestiones que hacen, por eso decía, la maquinaria organística del cuerpo, que también está, porque no es que no exista eso. Que esté alterada no quiere decir que no esté. Y que sabemos que hay algo en esa línea. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa con los que están en terapia intensiva? Yo no podría generalizarlo, porque insisto, hay mucha gente que entra a terapia intensiva y sale, y se curan y se recuperan.
y por suerte pudieron estar en terapia intensiva y por suerte pudieron recibir ese tratamiento. Otros no. En todo caso, me parece que sí justifica hacer una pregunta, y los dispositivos de acompañamiento, por supuesto que sería interesante ver cómo, cuáles. Creo que, de hecho, hay cosas que están funcionando. Se han puesto en marcha programas de distintas índoles para acompañar, por ejemplo, a los profesionales que trabajan en los hospitales. Algunos hospitales han puesto en juego, bueno, posibilidades asistenciales para, bueno, que alguien que está ahí en la línea, en la trinchera, bueno, pueda contar o hablar o decir buenas razones para suponer que eso justamente no es lo mismo que esté o que no esté. Que no da igual que eso esté o que no esté. No sé, mucho más no sé si podría decir, no sé qué piensan los demás. Bueno, fue interesante, Leo. Estaba pensando en relación al acompañamiento y a la construcción subjetiva que siempre es con el otro, en momentos como estos. ¿Cómo pensar? Por un lado, la presencia del otro de diversas maneras, ¿no? Incluso, supongo que alguien que está en terapia intensiva tiene otros que, que piensa, a los que piensa, me parece que también debe ser una manera de estar presente. Pero pensaba en relación a la presencia del analista, ¿no? No solamente en estos nuevos modos de trabajo vía internet, sino en relación a lo que vos llamabas la implicación del analista, ¿no? Es decir, cómo se piensa la presencia y cómo se piensa la subjetividad del analista en estas particulares situaciones y en términos más amplios. ¿Cómo lo pensás? Sí, ahí sería por ahí toda otra cuestión, quizá. Pero a mí me parece que el analista está implicado, cuando está implicado, no está implicado como sujeto, me parece, ¿no? Cuando está tomado de una manera que no tiene la menor idea, no tenemos idea, que por ahí en algún momento nos avivamos de algo, ¿no? Que el analista está implicado en tanto pueda entrar en el juego, pueda entrar en el baile, pueda como y que en algún momento sí, y eso creo que también es función del analista, hay algo de eso, de avivarse, ¿no? De despertarse, de que algo dice. Y ahí podemos, a veces con suerte, intervenir. Desde ese lugar, pero no sin haber pasado por ahí. Después está la subjetividad de los que nos dedicamos a esto. Por eso decía, ahí es donde a veces, a mí al principio sobre todo, me resultaba bastante complicado. En los primeros tiempos de la cuarentena y la pandemia, esta cosa de que yo me daba cuenta que yo estaba afectado por la situación, y que estaba preocupado y angustiado y qué sé yo, y que escuchaba gente que uno podría decir, a mí me pasa lo mismo que a usted. Ahora, me di cuenta o pude pensar que si yo me quedaba en ese lugar, no iba a poder ni escuchar al otro ni escucharme a mí. Y que entonces ahí también, ¿no? Ahí también está esta cosa de que, por eso digo que la escucha analítica es muy particular, porque toma en cuenta necesariamente que en lo que se dice hay otra cosa.
que es como esa también, otra tontería, ¿no? Una cosa parece tan simple, tan elemental. No, no lo es. Eso de que cuando uno está escuchando algo, en eso que se escucha, además de lo que se escucha, hay otra cosa. Hay un eco, hay una resonancia, hay una referencia, hay una alusión, y que en esa otra cosa, o entre lo que se escucha y esa otra cosa, en realidad es un entre esas cosas, bueno, hay algo de ese que está hablando, que bueno, puede ir desplegándose, puede tomar forma, le pueden pasar cosas a ese que nos viene a hablar. Y que si esa, y ahí es donde algo de la, bueno, es complejo esto, pero de la subjetividad del analista tiene que quedar en algún sentido eclipsada o puesta entre paréntesis. No es que dejamos de estar ahí, por supuesto, pero que cuando realmente algo del análisis funciona es porque eso quedó medio de lado, o quedó de lado. Porque ya sea que hablemos o que no hablemos, pero que algo pasa por otra parte, ¿no? Me parece a mí. Por eso es tan difícil esta situación, ¿no? O ahora quizás ya estamos más acostumbrados, pero creo que no del todo tampoco, ¿no? Por suerte. Alguien en el chat pone que no es lo mismo las sesiones telefónicas que las presenciales. Claudia Posniak. Sí, claro que no es lo mismo. Lo que no sé bien es cuál es la diferencia. No me termina de quedar claro por dónde pasa la diferencia. Y que no sean lo mismo no necesariamente quiere decir que sea peor o mejor, insisto. Y realmente es notable cómo, y no me pasa solo a mí, lo escucho en muchos colegas, cómo pasan cosas en las sesiones telefónicas, de videollamada, etcétera, ¿no? Hasta con niños, ¿no? Y yo al principio decía, no, los niños son inatendibles por videollamada. Sin embargo, hay mucha gente que encontró la vuelta de seguir trabajando con chicos. Y además, no solo eso, sino que hasta empezaron a aparecer cosas que quizás en sesiones presenciales no hubieran aparecido. Gente que parecería que estar atrás del teléfono le resulta entonces, le abre la posibilidad de decir ciertas cosas que por ahí en años de análisis no había llegado a decir. Como si eso catalizara algo, disparara algo. Entonces, y así como otra gente no puede, directamente dice, no, yo así no. O gente que dice, no, yo no tengo lugar en mi casa. A mí me llamó la atención cómo la gente vive hacinada, aunque sea de a dos. A veces hay gente que vive hacinada de a uno. Hay gente que consigo mismo ya vive hacinada y no se soportan, ¿no? Y no consiguen armar un espacio de privacidad. Digo, aparte de la gente que vive efectivamente en un ambiente con 4 personas más y obviamente no tienen muchas chances, pero me sorprende porque también yo sigo supervisando gente que trabaja en hospitales y que atiende por teléfono, y bueno, como aún en situaciones muy adversas, siguen pasando cosas que uno podría decir son cosas interesantes, son cosas favorables, digamos, son cosas que valen la pena. Sí. Acá en Facebook una colega dice que le gustaría poder escuchar un poco más acerca de estas notas sobre lo vivo y lo inerte, si podías ampliar. Y yo voy a colar mi pregunta en este comentario que recién hacías y pensaba, bueno, lo fundamental del dispositivo del psicoanálisis que inventó Freud y que sigue funcionando y que funciona muy bien, y tendremos que ver cómo, por videollamada o por Zoom o como sea, porque es un espacio de escucha, pero lo que recién decía es que también nos permite poder pensar en relación al tema que vos trabajás hoy, qué lugar ocupan esos cuerpos en esos espacios de hogar, ¿no? Digamos, donde supuestamente hay lugar y parece que no hay lugar para habitarlo, ¿no? Simplemente.
Sí, a ver, lo vivo y lo inerte. ¿Qué es la vida? Es una pregunta extremadamente compleja y difícil. Y quienes más se han dedicado a tratar de explicar eso no son tanto los científicos, sino los filósofos, ¿no? O filósofos de la naturaleza. Hay un autor particularmente interesante que se llama Wexkull, tiene un apellido rarísimo, no sé ni siquiera si se pronuncia así, von Wexkull, que tiene un par de libritos que ahora han salido en castellano, tiene más, pero y que es una referencia para Heidegger y para Agamben, y creo que Lacan en algún lugar, no sé si lo nombra también, que el tipo se pregunta muy seriamente qué es lo vivo, ¿sí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es realmente la vida? Y termina llegando a unas conclusiones muy extrañas, como que lo más vivo que hay es, por ejemplo, la garrapata, que es un animal que cuando huele que viene un otro animal, se cae encima, le chupa la sangre y después sigue su ciclo, ¿no? Como eso sería una especie de pura vida. En términos más psicoanalíticos, la pura vida es lo que Lacan llama, lo que Lacan construye en el mito de la lagrimilla. Puro instinto de vida irrefrenable, dice, de esa especie de ser sin forma, pura energía, y que se come todo lo que está a su paso. Y que el rigor es en ese sentido mortífero para el otro. O sea, la pura vida es alguien, eso que tiende a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse a expensas de lo que aparezca. O sea que la pura vida no es un concepto romántico, la verdad. Más bien es un concepto bastante siniestro. Y lo inerte, bueno, yo lo ligaba con esto que Freud plantea acerca de, bueno, o la noción de entropía, la noción de desorden, y de desorden pleno, digamos, donde la vida, en rigor, la vida de todos los días, es una actividad antientrópica, ¿sí? Es una actividad que está todo el tiempo luchando contra el desorden. Y en algún sentido Freud, cuando plantea el Eros y el Tánatos y sus juegos curiosos y extraños, me parece que está pensando un poco en eso, incluso desde la ciencia de su época, ¿sí? El cuerpo, en ese sentido, la experiencia del cuerpo, no digo el organismo, el cuerpo como experiencia subjetiva, porque si no el cuerpo es una entelequia. No, el cuerpo que está difícilmente asociado, anudado a un sujeto, o un sujeto que está anudado a un cuerpo, ese cuerpo está entre la vida y la muerte. Por supuesto, esto es una metáfora obvia, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte, pero además entre la vida y la muerte en ese sentido también, ¿no? De que la vida es ese puro instinto de vida irrefrenable y la muerte es lo que el significante, la letra, el símbolo, la palabra, el lenguaje, resta a lo orgánico como tal, ¿sí? Altera en lo orgánico como tal, ¿sí? Ejemplo, el perro de Pavlov, ¿no? Como el perro de Pavlov está mortificado por el experimento, ¿sí? No solo porque está sometido a esa cosa, sino porque su funcionamiento orgánico se altera por efecto de que se le impone algo que no deja de ser un efecto del lenguaje, ¿sí? Aunque sea una cornetita o un silbato o una luz, ¿sí? Es un efecto del lenguaje. Entonces, hay algo del lenguaje que altera, que hace cizalla, como dice Lacan por ahí, en el cuerpo, y que, bueno, no lo podemos evitar. Y que eso nos saca de la animalidad. Entre una cosa y otra está esto que llamamos el cuerpo. Esa es mi idea, por lo menos, eso es lo que trataba de plantear. Y tu pregunta, Tamara, espera, ya me perdí. No, vos hablé simplemente de los cuerpos que habitan las casas y que no encuentran un lugar para habitar esa intimidad. Claro, porque es interesante, porque algo decía, que los cuerpos estén en presencia no garantiza absolutamente nada.
Pues sabemos que hay análisis que pueden transcurrir a lo largo de años en un consultorio y que se da la mano, el besito, o lo que sea, y no pase necesariamente nada. O sea, no es condición suficiente. Y a veces en estos tratamientos, y hay muchos, pasa que hay poca cosa publicada. Eso es una cosa que yo me di cuenta ahora. No hay muchos casos de análisis o de tratamientos online o a distancia publicados. Que cuando alguien cuenta un tratamiento es tratamientos presenciales. Y eso no quiere decir que antes de esto no se hicieran. Pero era como que había, o no sé si un pudor o qué. Y es una práctica en un sentido heterodoxa, pero a la vez también es interesante ver cómo el cuerpo se toca a distancia. En otra charla hace un par de semanas hablaba de cómo, por ejemplo, la alucinación psicótica toca el cuerpo, y es una palabra a distancia. El ritual del vudú es un modo de tocar cuerpos y hasta de matarlos sin decirles nada, pero es una palabra, es un efecto de palabra. Eso está estudiado además desde la ciencia, ¿no? O sea, el ritual vudú depende de que el que sufre el ritual crea en eso y participe de esa cultura. Pero hay un fisiólogo, Cannon, que se dedicó a estudiar esos fenómenos y ver cómo el terror, el pánico, la angustia, etcétera, podían llegar a matar a alguien. Cosa que ocurre. Entonces, el cuerpo no hace falta que el cuerpo esté en presencia para que sea tocado, por algo del orden de la palabra. Igual, es cierto, no es lo mismo. Y en ciertas cuestiones sabemos que no es lo mismo. ¿Cuál es exactamente la diferencia? Para mí es una pregunta. Se me ocurre lo más parecido a esto del teatro y el cine, ¿no? O sea, que el cine nos emociona tanto o más que el teatro, pero en el teatro pueden pasar cosas que en el cine no. O sea, en el teatro está planteado la posibilidad de que el actor podría venir a agarrarnos o a tocarnos o a hacernos subir al escenario, ¿no? Y de hecho hay algunos teatros experimentales que juegan con eso, con la ruptura de esa cuarta pared, como llaman los actores, del límite entre la escena y el público, ¿sí? De que algo de eso se podría quebrar, aunque no ocurra. Insisto, eso no garantiza ningún efecto. No garantiza nada, pero hay algo de esa copresencia que a veces en ciertas circunstancias, bueno, tiene un diferencial, me parece. ¿Sí? Hasta ahí es lo que yo he podido pensar, pero no sé bien cuál es exactamente esa diferencia. Agrego, bueno, un comentario de Facebook de Sandra Raimondo que resulta muy enternecedor y interesante. Dice, Freud se analizaba por carta, nos recuerda. No, Eso dice ella. Sí, está bien, Y después te agrego, me están pidiendo que lea, Sophie Buscaglia dice, en tu libro La máquina imperfecta haces una clara distinción entre el fenómeno psicosomático y las enfermedades orgánicas, enfatizando en el último su carácter donde opinión o reflexión se puede hacer con respecto a ello cuando nos convocan para intervenir en el campo, abrir otra escena allí. Interesante. A ver, Freud se analizó se analizó con cartas, con Fliess, si es que entendemos que eso fue un análisis, además fue un análisis obviamente único y totalmente hereje, porque era el primero. Pero Freud y Fliess se encontraban, tenían sus encuentros, y eran decisivos esos encuentros, donde se la pasaban charlando durante horas, caminando y charlando, esos análisis peripatéticos que hacía Freud. Entonces, están las cartas, pero además, Fliess era una excusa para Freud. Bueno, es todo un tema. Sí, pero
no sé si es el modelo, ¿sí? Porque en general no analizamos así, nadie se analiza, eso lo podía hacer Freud, después de Freud no lo pudo hacer más nadie. Pero bueno, sería interesante charlarlo. Y la interconsulta yo creo que es un gran lugar, ¿sí? Un gran lugar donde el dispositivo analítico se demuestra como estando, el dispositivo analítico es el deseo del analista para mí. Y la interconsulta demuestra eso, porque efectivamente yo creo, y la experiencia lo demuestra, hay un montón de experiencia en el campo, que se puede abrir otro espacio, incluso aunque la interconsulta sean 2 entrevistas, 3, 4. O sea que, por supuesto, uno no puede decir que eso es un análisis, lo que ahí se produjo, pero sí que hay algo del dispositivo analítico que puede ponerse en juego en una entrevista. Y eso puede producir algún efecto. Eso puede producir, y de hecho muchas veces produce algún efecto. Favorable o desfavorable, ojo. O sea, el efecto puede ser en contra. No necesariamente es un buen efecto. Pero a veces el efecto es favorable. Y lo vemos muchísimo. Los que hemos trabajado en interconsulta, realmente es una experiencia cotidiana. Muy difícil, porque hay que convencerse de que uno lleva el dispositivo puesto, ¿no? O lo puede encender o apagar ahí, al lado de la cama del paciente, en condiciones totalmente atípicas e incluso desfavorables, pero que eso puede ser puesto en acción ahí. Y creo que no hay que descartarlo en absoluto y no hay que desvalorizarlo para nada. Acá hay un Bueno, comentario que me parece muy interesante. Perdón, Karina. dale. Los psicomotricistas también seguimos trabajando y resonando con los pacientes a través de la pantalla, aunque la copresencia ofrece mayores posibilidades de encuentro con otros. Mira, sí, es interesante. También hay acompañantes terapéuticos que siguen trabajando, acompañantes terapéuticos, talleristas en hospitales de día y dispositivos similares, que siguen trabajando de ese modo y pasan cosas. A mí, yo trabajo en una casa de medio camino. Y al principio los talleristas, cuando se dio la situación del ASPO, dijeron, bueno, no vamos a poder ir. Pero ellos mismos ofrecieron talleres que se hacen distintos días y acompañamientos, hacerlo así. Y al principio yo dije, esto no va a funcionar, pero de ninguna manera. Sin embargo, está funcionando y se mantiene a lo largo de ya 6 meses. ¿No? Y pasan cosas, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, otra vez, no es lo mismo. Nadie dice que tiene que ser lo mismo. Pero eso no quiere decir que no tenga valor, o que sea, o que bueno, entonces cerramos todo y nos quedamos en casa llorando y después, cuando se pueda, saldremos. Me parece que tampoco es una posición interesante. Sí, Bueno, perdón. no sé si hay alguna pregunta más, Tami, por ahí, porque estamos en horario. Estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, hay muchos comentarios, agradecimientos que después vamos a hacerlo llegar. La verdad que hay mucha participación en Facebook. Bueno. Agradecerte, Leo. Está bueno, empezamos a hacer circular esta cuestión del cuerpo, que es un tema re importante para este momento. Sí, aplausos, como dice Tami, que puso ahí. Los aplausos son virtuales. Pero sí, bueno, también. mil Me enteré gracias. el otro día cómo aplauden los sordomudos. Que me encantó. ¿Cómo Los aplauden? sordomudos aplauden así. No hacen. Así. Bueno, Me hacemos pareció así que entonces. podía servir para el Zoom. Está Bueno, bueno. yo les agradezco mucho a ustedes además por mantener estos espacios de interlocución y bueno, también es una manera de compartir que coincido con Lili, no es lo mismo, pero valen mucho. No, Para mí no es lo mismo, pero nos ha vale mucho. permitido seguir en contacto, Sí. pensar No, y juntos. esto que decía también, que gente de otros lados, eso es insólito. Sí, Eso eso es ya muy bueno. Bueno, eso eso ya no lo deja de ser respondimos. interesante, ¿sí? Piden que sigamos haciéndolo virtual porque hay cuerpos que esto lo pueden vivir en presencia de este modo. Sí, interesante. Bueno, mil Bueno, gracias, muchísimas Leo. gracias a Nos ustedes. seguimos viendo. Gracias a todos.
Gracias. Aplauso y nos vemos la próxima.